Bueno, vamos a darle paso ahora a Pablo. Vamos a ocuparnos, Mechi, sobre un informe relacionado con las víctimas de trata sexual, laboral, en distintos ámbitos, ¿no? Y cómo se deben articular políticas y sobre todo destinar recursos, presupuesto, para que una vez que se logra el rescate de la... a ver, primero entender el contexto del escenario, ¿no? Si esto tiene que ver con un escenario de explotación laboral, que a veces se da en sectores agrícolas, en lugares donde hay, por ejemplo, un trabajo golondrina, ver cómo evitar que este tipo de episodios sucedan, ¿no? Claro. Cuando son de tipo sexual, allí aparece una red más compleja, generalmente aparece el narcotráfico, otro tipo de violencia, que requieren ya no solo la intervención social directa, sino la de organismos de fuerza de seguridad, justicia y demás. Pero cuando se logra el rescate de las víctimas, aparece aquí también como trascendente acompañarlos en el proceso de contención económica, en vivienda, en refuerzos laboral. Muchas veces las víctimas, los sobrevivientes recaen en esta situación porque no han tenido un tejido social que los contenga, ¿no? Y esto los hace mucho más vulnerables ante este tipo de episodios. Pero vamos a ver precisamente en detalles este informe para poder explicarlo. El Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata rescató a 3.246 personas de situaciones de trata sexual o laboral en 2 años. Es muchísimo, ¿no? Más de 3.200 personas fueron rescatadas por este comité. El informe precisamente tiene que ver con el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata. El 40% de los rescates fue tras allanamientos y el resto por las 4.385 denuncias que se efectuaron en la línea 145. A mí este número me impactó. Que en 2 años haya habido más de 4.300 denuncias por trata. Insistimos, claro, porque no aparece como frecuente en la vida cotidiana de cada uno de nosotros decir, bueno, voy a llamar para denunciar o que funciona un prostíbulo o que funciona... o que determinada familia puede estar en un lugar. Son 4.300 denuncias al 145 por este tema, ¿no? Es muy alto. El comité otorgó 2.285 programas acompañar, así se denomina, a víctimas mujeres y LGTBI más por explotación sexual o laboral. Aquí fundamentalmente es eso, ¿no? Las personas, las mujeres y personas LGTBI son en general las víctimas cuando se trata sobre todo de la explotación sexual. Sí. Se otorgaron además 688 subsidios del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, del RENATRE, por explotación laboral, en general explotación laboral sea en los campos, y 330 por el potenciar trabajo. El informe destaca además la creación del Programa Nacional de Reparación de Derechos y de fortalecimiento de las competencias laborales para los afectados por los delitos de trata y explotación de personas. Si se los rescata y no se les da un ámbito de contención, es muy probable que ese estado de vulnerabilidad los pueda exponer nuevamente a estas situaciones. Por eso la necesidad de contener desde el Estado a quienes han sido víctimas y son rescatados. El comité va a presentar el nuevo plan la semana que viene en el Chaco, ante el Consejo Federal. Estará subdividido en 4 ejes que están basados en la prevención, en la asistencia, en la persecución y en el fortalecimiento institucional. Entre algunos de los objetivos del próximo plan bienal se encuentran el acceso a la vivienda, esto es clave, ¿no? Para superar esa instancia de vulnerabilidad. Los planes de capacitación, inclusión y acceso al trabajo, porque también en muchos casos hay que acompañar ese acceso al mercado laboral con una formación, ¿no? Porque a lo mejor hay casos también donde la víctima de trata ha sido víctima durante años y hay que volver a incorporarlo, claro, ¿no? Y además agilizar el funcionamiento del Fondo Fiduciario para la reparación de víctimas.
el informe de este Consejo contra la Trata, que es muy revelador sobre lo que está ocurriendo en la Argentina. Me parece que genera mucho entusiasmo ver que hay una importante cantidad de denuncias, no por la cantidad de casos, naturalmente, sino porque hay una decisión y una vocación social de denunciar esto, y es fundamental, ¿no? Porque algunas cosas incluso hasta en algún punto eran aceptadas. Por ejemplo, la explotación laboral en la niñez. Se decía, bueno, pero es mejor que esté allí que esté en la calle. No, lo que tiene que estar es en la escuela, tiene que estar jugando, claro, tiene que estar... no. Y esos parámetros culturales también forman parte de un cambio social que comienza a vislumbrarse en el momento en el que una persona decide denunciar. Interesante conocer esos números, sí. Gracias por compartirlos. A ustedes.